Sí, hemos tomado como base la versión de anteproyecto del grupo de trabajo que se formó en el 2015, con apoyo, el Ministerio de Justicia fue el sector, digamos, que lideró para poder conjugar las diferentes opiniones. Se ha trabajado un anteproyecto de técnicas de reproducción asistida, no solamente de modificación del artículo 7, y en base a eso es que nosotros hemos elaborado este proyecto de ley. Congresista, yo quisiera solamente 20 segundos. En la Maternidad de Lima tenemos la experiencia de estos años de cómo nos ha ido en el sector público, en lo que es reproducción asistida, cuáles son nuestras limitantes, cuáles son nuestros problemas legales, y esto es financiado por el CIS. Entonces, si ustedes me lo permiten, así como el doctor Celis va a traer el aspecto técnico global, yo quisiera en una siguiente oportunidad, ¿no?, exponer, ¿no?, cuál es la experiencia del instituto en esto, cuáles son las limitaciones para, como digo, no enriquecer la propuesta legal que de aquí salga. Estupendo, con todo gusto. Representante del Ministerio de la Mujer, perdona tu nombre. Teresa. Y después Lucy. Gracias. Después Lucy de Salud. Gracias, y muy breve. Hay otra intervención acá de Rubí. Muy brevemente, simplemente quisiera, en primer lugar, reiterar la felicitación por la iniciativa. Creo que es importante, revisando el proyecto del Ministerio de Justicia, preguntarnos si el segundo párrafo del artículo 7 que se está proponiendo, cuando dice: para la aplicación de dichas técnicas se requiere el consentimiento previo, expreso e informado de los cónyuges o convivientes progenitores, de ser el caso la gestante por su oración, si debiéramos además incluir a cualquier mujer que quisiera hacerlo independientemente de su estado civil, ¿no? Yo pongo sobre la mesa para que se pueda evaluar, ¿no?, si esto debería contener el proyecto. Por otro lado, de repente podríamos también revisar las definiciones, ¿no? Porque la definición de cesión de gametos, gestación subrogada, son técnicas de reproducción asistida, como ya lo han mencionado el doctor y otras personas que me han antecedido en la palabra, y entonces de repente podríamos ajustar las definiciones señalando que se trata de técnicas de reproducción asistida. También coincido en lo que planteó la doctora Cabello respecto de que hay que tener en cuenta todos los proyectos. Nosotras en el Ministerio de la Mujer estamos analizando y dando respuesta al proyecto 3404, por ejemplo, ¿no?, que es de la congresista Estelita Sonia Bustos Espinosa, ¿no? Entonces sería importante contar con toda la información, así como con los proyectos que se han trabajado antes, ¿no? Como ya se ha mencionado, el Ministerio de la Mujer también formó parte de este grupo de trabajo en el que se elaboró un proyecto de ley en el que también participó el Ministerio de Salud, que es el ente rector, y de repente también allí podríamos recoger algunos elementos, ¿no?, que puedan ser útiles para legislar todos los elementos que conforman este vacío legal. Gracias. Estupendo, buen aporte, Teresa, el de asegurarnos de que cubrimos todos los proyectos que están actualmente presentados y los que se presentaron en el pasado, y por supuesto con la idea de trabajar sobre esta iniciativa que nos trae el MinJus, que se alimenta del trabajo de 15 meses de hace 5 años, que es un esfuerzo que no podemos perder y es parte de la historia. Ahora, yo sobre eso, antes de darle la palabra a Lucy, quería preguntar si quienes conocieron esa experiencia pueden comentar por qué fue que, a pesar de, digamos, la convocatoria y el trabajo serio que se hizo, eso fracasó, porque tendríamos que también pensar en una estrategia para tener éxito, digamos, en la aprobación de este proyecto de ley. ¿Qué lecciones podemos sacar de lo que ocurrió hace 5 años para no enfrentar los mismos obstáculos o tener más éxito, mejor dicho, en enfrentarlos, porque seguramente los obstáculos van a ser parecidos? Lucy, por favor. Sí, como ministerio hemos recibido varios de los proyectos, dentro de los últimos del 3404, el 3542, entre otros, ¿no? Y últimamente hemos recibido la propuesta de modificatoria de la ley, que también ya hemos dado respuesta.
Con respecto a este proyecto de cambio del artículo 7 de la Ley General de Salud, yo creo que esa propuesta le corresponde al Ministerio de Salud, por ser el ente rector, ¿no? Y debe ser muy puntual, muy precisa, y el resto de los acápites que están dentro del artículo como un proyecto de ley para específicamente la reproducción asistida o el nombre que le querramos tomar. Y dentro del análisis que hemos estado haciendo de este proyecto de ley, ¿no?, que nos parece que contiene cosas muy importantes y, como dijo Teresa, hay algunas cosas que hay que señalar. Tenemos que ver que con respecto a los cónyuges o convivientes progenitores hay que definir exactamente esto, ¿no? ¿Quiénes? O sea, ¿a qué le llamamos cónyuges? ¿A qué le llamamos los convivientes progenitores? Porque en este sentido también hay que ver de las parejas del mismo sexo, que ellos también aparentemente son convivientes o son pareja. Entonces, ¿se va a seguir el mismo procedimiento con ellos? ¿No? Después, en el artículo 7A, ya todas los IPRES están registradas. Hay un registro nacional de la superintendencia en el cual están registrados todos los establecimientos de salud que prestan atención. Con respecto al 7D, ya agregar que está prohibida la comercialización de gametos en todas sus formas, venta, ya, y que se desarrollaría en la mayor precisión en un reglamento, ¿no?, o ley específicamente para la parte de reproducción, ¿no? En el 7E, lo que habíamos dicho, precisar la definición que se refiere a cónyuges o convivientes. En el 7F hay que revisar la concordancia de los artículos del Código Civil mencionado, la implicancia que pudiera tomar en la definición de la familia contemplada en la Carta Constitutiva, entre otras. En el 7G es importante este punto porque el acceso a métodos de reproducción asistida de alta complejidad tiene un costo oculto, o sea, es un costo muy alto, ¿ya? Y puede llegar entre $3,000 a $10,000, ¿no? Y el tratamiento en promedio, y ello tiene que ser desarrollado en instituciones públicas para poder llegar a los más pobres, y tiene que existir un artículo en la ley que promueva y desarrolle los servicios de reproducción asistida en los hospitales nacionales del nivel nacional para que puedan acceder a los más pobres. En este momento, el sistema de salud tiene serios problemas de capacidad resolutiva. No ha sido inyectado el suficiente presupuesto para que tengan la capacidad de respuesta necesaria. Entonces, nos preocupa de que va a pasar los años y solo vamos a tener un solo hospital que pueda hacer, o un solo instituto. Queremos que haya más establecimientos, o sea, hospitales docentes, hospitales nacionales, que puedan ofertar ese manejo, ¿no? Entonces, ahí habría que ver de fortalecer estos establecimientos inyectando dinero para esto. Luego, en las disposiciones complementarias, habría que ver en las disposiciones las infracciones que están a cargo de su salud, ¿no? Para ver todo esto, porque hay veces cosas que no están muy claras, hay faltas. Y en la cuarta disposición complementaria final no se puede crear una Comisión Nacional de Reproducción Humana médicamente asistida con resolución suprema por un proceso médico, porque tendríamos entonces el presidente para hacer una comisión para tuberculosis, VIH, dengue o otros, ¿no? Entonces la resolución suprema se justifica ante problemas de salud pública o sociales que necesiten ser monitorizados y evaluados permanentemente, contravienen además la rectoría y organigrama del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces tenemos que conversar, nos saludamos esta propuesta, y como le digo, en el artículo 7 la modificación debería ser precisa, ¿no? Y sacar todo esto, que es muy rescatable, con algunas cosas, como se ha manifestado, en un proyecto de ley específicamente ya para todo lo que es reproducción asistida, que es el vacío que tenemos, ¿no? Agregando más cosas, ya dependiendo de la presentación que van a hacer acá los colegas, ¿no? Y vemos qué cosa más tenemos que colocar acá, para que la población que tenga que acceder a estos procedimientos esté satisfecha, sea de calidad, no haya malos entendidos, no sea con fines de lucro, o sea, todas esas cosas tenemos que verlas en este proyecto de ley, que es necesario, es indispensable, pero
tenemos que ser muy transparentes, muy cautos para que no haya problemas posteriores, ¿no? Lucy, a ver si te he entendido bien. Tú lo que propones es que el artículo 7, en la medida en que es parte de la Ley General de Salud, sea una tarea que le corresponde, por supuesto, al Ministerio, y que podamos más bien trabajar, de repente podemos trabajar en las dos cosas con ustedes, ¿no? Pero cuando tú te refieres al artículo 7, te estás refiriendo exclusivamente a los 4 primeros párrafos de este proyecto del Ministerio de Justicia, los 4 primeros párrafos. Y eso sería, digamos, una modificación del 7 de la Ley General de Salud que se tramita como una modificación, ¿no? Un proyecto de ley que modifica ese. Y que además tendríamos que, la pregunta es, ¿sería el reglamento del artículo 7 del que estamos pensando o necesitaríamos una ley que desarrolle el artículo 7? Una ley de desarrollo constitucional del artículo 7. ¿Más bien? ¿O es un reglamento en realidad? ¿Qué dicen nuestras expertas abogadas? Carmen Julia, Carmen. Y una gran estrategia la planteada por Lucy, porque ella señala, ¿no? Acá hay una ley general de salud, pero específicamente es el artículo 7 que genera esta dificultad y son 2 líneas. Entonces, qué bueno hacer una rectificación así concreta, que puede ser hasta quitándola, ¿no? Así de simple, quitándola, no le pongamos nada. Eso de que se suprime esa línea y media y eso sale y nos libera de un gran problema. E inmediatamente desarrollar, como lo hemos comentado, ¿no? Que hay aquí, allá y acullá, una ley para los métodos de procreación asistida. Y eso sale, solamente quita esa línea y media nada más, con la sustentación adecuada y Lucy ha dado la vía. Pero claro, el peligro es que en lugar de tener que dar 2 peleas, de una pelea, tengamos que dar 2 peleas. Pero y la primera exitosas. pelea es sacarle, ¿y por qué queremos sacarle eso? ¿Qué irán a hacer? ¿Qué tendrán en mente o no? No. Pregunto yo. Yo creo que hay un contexto actualmente favorable. ¿Y Sí. cuál es? El drama que fue público y que ahorita ya la opinión pública se va a olvidar porque no, así pasa, pero está casi fresco, está cercano el tema de la pareja esta chilena y todo el mundo de alguna manera se solidarizó con ese drama y trata esto pues precisamente. Entonces eso no sé, bueno, nosotros plantearíamos esa cuestión. Si me permite. Perdón. Siga. No. En un inicio, el Ministerio también pensó un poco en la técnica, porque pensemos también que una ley que regule todas las técnicas de reproducción asistida va a costar más tiempo consensuarla, elaborarla, ver los enfoques técnicos. Entonces, pensamos que sería, digamos, ideal para abrir las puertas el inicio de esta modificación al artículo 7, solamente en los párrafos pertinentes, pero también pensamos y teníamos el temor de dejar ciertos vacíos en algunas cosas. Entonces, por eso pensamos regular primero como un inicio, una apertura a este tema, hacer estos artículos, ¿no? Ese fue el único problema que tuvimos al momento del comentario realizado precisamente por el doctor, que tiene mucha razón, ¿no? Esto es una alta incidencia y parece que no es problemática, ¿no? Será el 0.1 problemático, pero es muy problemático desde el punto de vista jurídico, porque hay que recurrir hasta la Corte Interamericana para salvar al caso. Esa es la verdad, ¿no? Pero si en la realidad genera estas situaciones de ilegalidad y por el contrario, no, por la paz social de este importante sector, como lo plantea el doctor, por su incidencia, entonces la supresión de esa línea y media no va a tener un efecto contraproducente. No sé, eso lo dirán pues los especialistas, ¿no? Por lo que estamos advirtiendo ahora, ¿no? Entonces, tal vez lo que tendría que los responsables acá desde su comisión evaluar cuáles son las estrategias que podrían posibilitar superar la dificultad que han planteado los doctores, que han sido testigos y actores de 1 año y medio de trabajo para que esto no salga. Entonces, tal vez mirar cuál es pueden ser 2 esfuerzos, pero
tenemos que apostar al camino que permita efectivamente facilitar la paz de un grupo de familias que no se vayan a ver afectadas por otro incidente similar que pasó esta vez con los señores extranjeros, pero que pueden pasar con cualquiera de nuestros connacionales, ¿no? Entonces es una cosa así. Muy bien, Carmen Julia. Carolina y el doctor Celis y María. Rubí también estaba pidiendo, pero creo que Carolina... Sí, también, pero creo que el doctor estaba antes que yo. Sí. A ver, sí. Yo quiero comenzar muy breve, que lo que le ha pasado a la pareja chilena, que ha sensibilizado a gran parte de la población, es porque se mediatizó. Pero hay muchísimas mujeres anónimas que padecen lo mismo. No es el útero subrogado, no es una cosa, hay muchísimas mujeres que están esperando esta ley para poder hacerlo abiertamente. Y como dije, y esto no es una crítica, los médicos en relación a los abogados vemos las cosas más simples, ¿no? O sea, yo recojo, si esto queda, toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su infertilidad, así como a procrear mediante el uso de técnicas de reproducción asistida acreditada científicamente, punto. Porque el otro era siempre y cuando la madre, y ahí se generó. Elimina eso ya y reglamentas en el caso en el caso pero partamos de la generalidad, porque va en todo acto médico, van a haber siempre las peculiaridades y muchas veces hay cosas que no están contempladas y siempre se va haciendo jurisprudencia en base a los casos que se van presentando. Es muy pretencioso pensar que todo va a estar contemplado porque hay cosas que aparecen en cada caso. Entonces, esa sería una primera medida de modificar simplemente eso. Sustrayendo esa línea que ni siquiera es un párrafo, es una línea. Doctor, si me permite. Sí, claro que ¿no? Sí. Y recordemos, como lo hemos señalado, que eso se ha salvado judicialmente, ¿no? Se ha hecho la interpretación correspondiente y se ha ido más allá de una invocación literal para partir de una perspectiva de la defensa de los derechos fundamentales, darle el contenido adecuado a esa norma, ¿sí o no? Entonces lo que ahora se haría es evitar todo ese camino de que seguramente serán por lo menos 6 páginas en una sentencia para que se dé la modificación legal pertinente con esa supresión, ¿no? Y así evitaríamos una serie de dificultades, ¿no?, que se puedan estar dando en la realidad. Y decirle finalmente, pues es que lo judicial va cuando hay problema. Y seguramente gracias a Dios, es mínima la incidencia. Es como los temas de familia, ¿no? Les habla a alguien que es juez de familia. Entonces, uno lo que desea es que las personas autocompongan sus problemas, que no lleguen nunca al Poder Judicial, porque en el Poder Judicial no hay ganadores. Las dos partes pierden no solamente desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista emocional, ¿no? Sus vidas se ven afectadas. Entonces no deben llegar estos casos. Y justamente en prevención de eso es que los legisladores, los especialistas, tenemos que proveer las herramientas normativas para que no se den estas dificultades, ¿no? Sí, gracias. Ahora, antes de darle la palabra a Carolina, digamos, son pocos los casos que han llegado al Poder Judicial y usted se ha referido a algunos, Carmen Julia, te ha referido a unos, pero el doctor ha dicho que en el caso del útero subrogado hay que recurrir a la adopción, ¿no es cierto? En este momento con la legislación actual. Y con la legislación actual. Y ese trámite usted dice que es larguísimo, son varios años. Entonces, claro, pero digamos, el doctor lo ve por la incidencia, ¿no? Pueden haber 10 intervenciones, pero van a tener problemas 2, 3. Claro, pero es importante, y para nosotros es importante. Lo que digo es que para convencer al Congreso de hacer una modificación tenemos que presentar bien cuáles son las consecuencias de este
digamos, de este marco normativo actual y por qué queremos modificarlo. Entonces necesitamos cifras, ¿no es cierto?, sobre incidencia y esto que usted dice, la mitad de casos, todos los casos de útero subrogado terminan en un trámite judicial de adopción que dura un montón de años y cuesta un montón de dinero, para tener una idea del drama y el perjuicio que esto causa a tantísima gente. Solo quería decir eso, pero o es un tema discutible. Me parece que, como cualquier propuesta de modificación normativa, tiene que tener una base de realidad. Y es necesario cruzar ambas estadísticas. Porque son, digamos, estadísticas silenciosas ahora. Las que tiene el sector salud de la incidencia, ¿no? Y la que tiene el sector salud y en general que tendrá también a través de vías indirectas del sector privado, y la que puede tener, ¿no?, el Poder Judicial, ¿no? Entonces, en ese entendido, hay que tener la información si es posible también, porque no necesariamente el sector público tiene una estadística tan fina, ¿no?, para la conservación de los datos. Muy bien, Carolina. Sí, rapidito suelto nomás algunas otras ideas más y qué bueno que esté motivando toda esta discusión, ¿no? Sí, cómo ver la estrategia jurídica de qué tipo de norma se va a dar o no se va a dar, sí creo que hay que evaluarla bien, ¿no? Pero yo creo que más allá de que se pueda quitar esas partes, sí me parece importante tener una regulación más integral. Creo que eso es clave y hay que apostar a eso, porque hay una serie de aspectos que tenemos que hacer, y en esa lógica, y vuelvo a mi tema de derecho, aunque algunos de hecho no quiero cansar, ponderar adecuadamente, ¿no?, el derecho de las personas donantes, el derecho de quienes quieren ser padres o madres de manera incluso individual, insisto en esto, no solamente a nivel de pareja, y también el tema de quienes van a nacer allí. Ese tema de la confidencialidad, el tema de garantizar la identidad de estas personas me parece fundamental, más allá de que sea de mi especial interés. Y otra cosa, las políticas públicas adecuadas, insisto, que tenga que dar el Estado de la mano para que las personas sepan qué están haciendo, porque recordemos lo que está pasando en otros países, y acá también, pero allá se ha evidenciado con cifras, cantidades de personas donantes, ya sea de esperma, ya sea de óvulos, que no tienen conciencia en su momento de cuáles van a ser las consecuencias de esas donaciones luego a nivel personal de ellos, a nivel de políticas del Estado y también a nivel de quienes nacen producto de esto. Eso está pasando aquí también. He contado el tema de las madres, que obviamente pueden tener el tema del útero subrogado muchas veces a nivel de pobreza, y bueno, eso muchas veces también se viene acá o a otros países, ¿verdad, Mari?, como la India o lugares donde hay extrema pobreza. Pero tampoco hemos puesto a pensar que en la lógica de no tener la información adecuada, y me consta porque a mi propia hija de 21 años han ido a ofrecerle a ella y a sus amigas aquí de estas clínicas especializadas que donen sus óvulos, $800, $1,000, $1,500, y las chicas muchas veces de esa edad no conscientes de lo que están haciendo, más allá de que altruistamente tengan conciencia y mañana lo hagan en buena hora, pero en ese momento no piensan qué es lo que va a pasar. Corríjame, doctores, si de repente estoy diciendo algo incongruente o médicamente no correcto, pero entiendo que para que puedan ser donantes les tienen que generar una serie de inyecciones hormonales, como que un desajuste que ellas no conocen, y que mañana más tarde no están pensando que esa plata que pueden usar mañana, para poderse comprar algo o meterla a ahorros o comprarse ropa, en el fondo lo que está haciendo es generar seres humanos, ¿no? María. Bueno, yo participé inicialmente en la comisión que se creó en el Minjus en el 2013. Posterior a ello me fui a España y ya no supe más qué pasó. Y era un grupo de trabajo muy rico de participación, no solamente de sociedad civil, sino sobre todo de todos los actores del Estado, en el cual se plantearon muchísimos temas justamente a partir de proyectos de ley que nacieron acá en el Congreso y que se terminaron archivando por diferentes factores. Entonces, en ese proyecto de ley se intentó recoger no solamente la estructura de las técnicas de reproducción humana asistida, sino además la problemática en las distintas áreas que se iban a desarrollar. Este proyecto de ley, que no sé si terminó en el 2015, a finales del 2015, sé que no pasó la valla acá en el Congreso.
justamente, primero, por los plazos, y segundo, porque en las comisiones hubo mucha resistencia ante ese proyecto de ley. Entonces, no sé qué tanto haya variado nuestra sociedad de aquel entonces al día de hoy, son 3 años, pero yo creo que hay una conciencia un poco quizás más abierta justamente por el caso de los chilenos, que ha permitido, si bien mediatizar el caso, también ha permitido conocer que son problemáticas que se desarrollan al día a día y que pasan y que le puede pasar a cualquier persona. Entonces, yo creo que sí es importante lo que mencionaba la señora Lucy del MINSA, que podría ser inicialmente la modificación del artículo 7 de la Ley General de Salud y posterior a ello el desarrollo de una ley de técnicas de reproducción humana asistida con todas sus aristas, pero hay que ser consciente que esa posible ley va a ser una ley inmensa, porque son muchísimas cosas las que involucra. Entonces, depende de ustedes el reto. Gracias. Lucy ha pedido la palabra y el doctor Alfredo Celis. Sí, pero lo que podría ser es un proyecto, o sea, mejor dicho, una ley, ¿no? Y el reglamento es el que ya, en el cual se detalla todo más extensamente, ¿no? Para abreviar tiempos, ¿no? Y la pregunta es si esa ley podría ser algo escueto como esto, claro, y tener un reglamento donde... Sí. Y yo veo, si me permites, Alfredo, yo veo una cierta ventaja. Me parece que tener 2 iniciativas legislativas no es una buena idea, porque va a haber mucha resistencia, y presentar primero una modificación y tener que dar toda una pelea por eso, para que solo después venga lo que queremos hacer, no es conveniente. Tú tendrías que ser muy transparente y decir, estamos modificando esto para dar paso a estos procedimientos hechos de esta manera, para que la gente sepa qué atenerse, porque si no nos vamos a quedar atracados en el primer paso. No va a prosperar la modificación del 7, creo yo. Yo preferiría por eso un esquema como este. Si tiene que ser una iniciativa del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia, yo no veo ningún problema que así sea, si el Ministerio lo tiene bien, y el Ministerio, no sé ustedes, acá no se trata de quién es el dueño del proyecto, sino en sacar adelante la iniciativa. Lo trabajamos juntos, si ustedes están de acuerdo, es una iniciativa de ustedes a través del Poder Ejecutivo, todos lo apoyamos y decimos que este es un trabajo colectivo que se construye además sobre todos los proyectos presentados y sobre 15 meses de trabajo hace 5 años. Pero yo preferiría eso que partirlo en 2 iniciativas, porque me parece que políticamente va a ser más complicado. Alfredo. Sí, dos aspectos. Se ha preguntado varias veces por qué ese proyecto no siguió, por qué no prosperó. Porque la mayoría de veces lo que ocurre es que se quiere solucionar en un proyecto todo, y ahí se entrampan las personas. Esto debe ir de lo más simple a lo más complejo, y no al revés, de lo más complejo a lo más simple. Les repito, el 98% de los casos son procedimientos que tecnológicamente son muy fáciles de realizar y que no tiene la connotación que se ha mencionado. Esa es la singularidad. Si lo entiendo bien, doctor, el propósito sería decir, mira, acá, en el caso de la mitad de las fertilizaciones in vitro que se hacen en el Perú por útero subrogado, quienes la hacen, para efectos de poder tener el reconocimiento del niño o la niña, requieren recurrir al Poder Judicial para adoptar. Es que no hay otra, salvo que... Podríamos, por eso, la ley estaría destinada a evitar ese trámite engorroso y a permitir que lo que hoy se hace evite... El útero subrogado será pues el 2% o el 1% de todos los procedimientos de fertilización asistida, pero ese 1% puede ser ahorita 10.000 mujeres en el país, por decir una cifra. Por eso, el segundo aspecto que no quería dejar mencionar es ¿por qué no se aprueban? Porque la mayoría de personas votan por lo que creen, pero no por lo que realmente es. Acá lo que nos falta es información. Claro. ¿Cómo puedo yo opinar de algo que yo me imagino, que creo? Oiga, primero informemos, y por eso yo les decía, permítame informarles
el problema técnico y ustedes, desde su perspectiva legal, decir, ¿cómo hacemos la ley para que esto, que ya lo conozco, pueda ser viable? Pero no al revés, ¿no? Entonces, pues es sumamente importante la información. Muchas de las cosas que no salen es por desinformación y muchas veces no se permite informar porque simplemente dicen, no, ya yo creo cómo es, ya yo sé cómo, y no es así. Lo que nos falta es información adecuada. Los procedimientos tecnológicamente son totalmente viables. El problema no es la tecnología, el problema es el aspecto legal y otro más problema, no político, religioso. Porque la iglesia también entra dentro de esto, que solamente si Dios te da los hijos, ahí puede, y si no, pues aguántate, ¿no? O adopta, o sea, muchas veces aquellas personas que no tienen el problema son las que opinan sobre el problema de otra persona que sí lo tiene. Y su perspectiva es totalmente diferente, porque ella sí pues tiene sus hijos, entonces muy fríamente dicen, no, ¿por qué no adopta? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace el otro? El asunto es ponerse en los zapatos de esas mujeres o de esa pareja que tiene el problema, ¿no? Y hablo de mujeres porque generalmente la maternidad se asocia con la fertilidad y social, no solo socialmente, sino individualmente. Generalmente la mujer sufre más esa incapacidad de no poder tener familia, ¿no? Porque es presionada por ella misma, para empezar, porque le han hecho creer que su rol en la vida es ser madre, lo cual no necesariamente es así, ¿no? Pero por eso le digo, información es lo más importante. Y si todos en esta mesa estamos informados, se va a viabilizar todas las cosas que podamos sacar. De acuerdo. Luz.